Muy bien, el día de hoy, jóvenes, buenas tardes. Vamos a tocar uno de los temas más importantes que le compete a la historia del Perú, ¿no? Tema número 3, cuyo título dice La corriente libertadora del sur. Vamos a ver, pues, cómo, ¿no? Hay una personita muy importante para la historia de nosotros que se preocupa, ¿no? Se preocupa de la independencia, pero no solamente de la independencia, pues, de nosotros. Se preocupa de la independencia de toda América, ¿no? Como decía, América Latina. Entonces, a pesar de que él había estado en Europa, una buena posición, era teniente allá peleó en una de las guerras más importantes, ¿no? De allá de Europa, ¿no? La Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, él pues se regresa a su país, ¿no? Y obviamente forma, pues, ¿no? Forma un ejército patriota para poder eh, independizar, ¿no? O sea, liberar del yugo español, ¿no? A toda América. Bueno, vamos a ver, ¿no? Primero, este amigo, pues ya tú lo sabes, nos han contado un montón de historias desde primaria, ¿no? De don José San Martín y Matorras, libertador y protector del Perú, ¿no? Nació pues en Yapeyú, en Argentina, en el año de 1778. Su padre, Juan de San Martín, fue un funcionario español. Su madre, española como su padre, se llamó Gregoria Matorras. Va a iniciar su carrera militar en España como cadete. Participó pues en la batalla de Bailén durante la invasión napoleónica, ¿no? Obteniendo el grado de teniente general. Más tarde, ¿no? Más tarde participó en la fundación de la logia Lautaro, que era una sociedad secreta. En 1812 va a regresar pues a Buenos Aires, Argentina, y se va a unir al ejército patriota, para lo cual organizó el escuadrón Granaderos a Caballo, ¿no? Granaderos a Caballo, sí, que sería pues la base de su gran ejército que posteriormente se llamó el Ejército de los Andes. Pero ¿cuál era el plan de San Martín? ¿No? Obviamente se preocupa primero, ¿no?, de su país, y luego también tiene otro plan de atravesar la cordillera de los Andes para poder llegar a Chile, y de Chile puede venir al Perú, ¿no? Vamos a ver cómo planea primero, ¿no?, San Martín toda su estrategia pues para poder libertar a estos tres países. El plan, ¿no?, era organizar un poderoso ejército en la provincia argentina de Cuyo, al cual le dio el nombre de Ejército de los Andes. Con él cruzaría pues la cordillera andina y luego de liberar Chile, invadiría el virreinato del Perú por el mar. El objetivo, ¿no?, el objetivo de San Martín era independizar Chile y marchar al Perú para derrotar el poder colonial del virrey Pezuela, que representaba pues el centro del poder español. O sea, todo el poder, jóvenes, todo el poder, ¿no? Toda la maquinaria organizativa estaba acá, en el Perú, ¿no? Y eso quería desbaratar, quería desaparecer don José de San Martín, ¿no? Ahora, entonces, para eso, no, obviamente, pues realiza primero la independencia de Chile. San Martín y su ejército, granaderos a caballo, venciera pues al ejército realista en Chile, en la batalla primero de Chacabuco, pero en la siguiente batalla fueron derrotados en Cancha Rayada. Finalmente, ¿no?, finalmente se proclamó la independencia de Chile
luego de la victoria pues militar en Maipú, ¿no? Bernardo O'Higgins fue el primer jefe de Estado al ser nombrado director supremo, ¿no?, de la República de Chile. La expedición libertadora partió de Chile el 20 de agosto de 1820 con 4.118 hombres. 1.805 eran chilenos, mientras el resto era el ejército de los Andes, compuesto básicamente por argentinos. Ya luego en el camino pues se unieron peruanos, bolivianos, etcétera, ¿no? La independencia del Perú. ¿Cómo fue el desembarco pues una vez que ya se habían embarcado para acá, para el Perú? Obviamente hubo un desembarco acá en el Perú, ¿no? La expedición dependía formalmente del gobierno de Chile, quien la había financiado con grandes esfuerzos, pero cuando desembarcó en la bahía de Paracas y durante todo su cometido en el Perú, ya careció pues de instrucciones políticas que gobernasen su accionar. O sea, Chile ya lo dejó a su libre albedrío para que pudiera decidir, ¿no?, San Martín lo que tenía que hacer, ¿ok? Lo dejó sin ayuda, sin nada. Ahora, el desembarco se produjo sin novedad en la bahía de Paracas, ¿no?, en la mañana del 8 de septiembre de 1820. El plan general de San Martín era rodear y sitiar el complejo militar de Lima y el Callao, a la espera de un alzamiento independentista que forzara la rendición de las fuerzas monárquicas, ¿no? Pero para ello, y para poder evitar el derramamiento de sangre inútilmente, ¿no?, San Martín envía una expedición pues a cargo de Sir Thomas Lord Cochrane, ¿no? De acuerdo al plan, se ocupó Chincha y también Pisco, sin mayor esfuerzo, ¿no? Facilito, tranquilo. Pisco fue elegido pues como el primer cuartel general desde donde se dirigieran a Lima. El resto... Ay, espérate, voy a poner mi batería que se me está agotando. Se me apaga. No me di cuenta, pucha. No puse. Ay. Ahí va la batería. Ahí está. Ajá, ya. Me había olvidado que esto se acaba rápido, la batería, ¿no? Entonces, ¿no? Pisco, como les decía, va a ser elegido pues como el primer cuartel general, ¿no? Desde donde se va a dirigir a Lima. El resto de la expedición continuó hacia el norte. Cochrane ordenó que pasaran a la vista del Callao y así, frente a la muchedumbre que observaba, desfilaron las 8 naves de guerra y 16 transportes de la flota libertadora que traía don José de San Martín. Cochrane penetró en el puerto con 14 botes a remo, abordó y capturó la fragata realista Esmeralda, el buque español más poderoso en el Pacífico, poniendo así pues fin al dominio marítimo español en la región. En el Perú, ninguna corporación oficial o semioficial, llámese junta de notables, cabildos o gremios, había solicitado la venida de los libertadores, aunque sí lo habían hecho algunos personajes notables como José de la Riva Agüero o el conde de la Vega del Ren. Careciendo de instrucciones, San Martín se convertía pues en su propio jefe político y su ejército en un conjunto de soldados fieles
a un caudillo, lo que tendría consecuencias en su actuación en el Perú. Obviamente, no, antes de cometer cualquier acto bélico, va a haber una conferencia, ¿no? Llamada por San Martín, llamada la Conferencia de Miraflores. Estas conversaciones se llevaron a cabo a fines del mes de septiembre de 1820, como política pues del virrey Pezuela, ¿no? La estrategia de los comisionados del virrey, que integraba en calidad de secretario el criollo Hipólito Unanue y Pavón, quien poco después sería ministro de Hacienda de San Martín, fue señalar que el reciente retorno de la Constitución de Cádiz en España resolvía todos los reclamos de igualdad de los americanos. La noticia de esta restitución no había llegado al alcance de San Martín por estar navegando hacia el Perú. Los delegados de San Martín replicaron que dicha constitución sancionaba una enorme desigualdad en la representación de los españoles peninsulares y los españoles americanos, y van a proponer, en cambio, la instauración de una monarquía constitucional en el Perú sobre la base de un príncipe español. Aunque los delegados del virrey vieron cercano un acuerdo, no estaban autorizados a reconocer la independencia del Perú. En tales términos, por lo que las conversaciones terminaron y se reanudaron las hostilidades. No hubo ningún tipo de acuerdo en estas reuniones, ¿no? Después viene la expedición de Álvarez de Arenales a la Sierra Central. El general Juan Antonio Álvarez de Arenales, del ejército de San Martín, ¿no?, fue el que se internó pues con un regimiento hacia Ica, donde batió la defensa realista, liberó esclavos de las haciendas del lugar para de inmediato enrolarlos como los primeros peruanos de su ejército, e impuso cupos a los hacendados. Al llegar a Cerro de Pasco, se enfrentó al general español O'Reilly, ¿no? O'Reilly debe ser, al cual derrotó pues el 6 de diciembre de 1820. Mientras tanto, el cuartel de los patriotas, que se ubicaba en Pisco, se va a trasladar a Huaura, lugar donde se estableció el segundo cuartel general del ejército de San Martín. El general argentino basaba su estrategia en la idea de que la sola presencia del ejército libertador levantaría en rebelión a la población peruana contra sus opresores realistas. ¿Qué consecuencias trajo esto? Primero, el motín de Anaspuquio, ¿no? En enero de 1821 hubo un golpe militar en el bando español denominado el motín de Anaspuquio. El general José de la Serna, al mando de militares jóvenes que criticaban la tibieza del virrey Pezuela frente a los insurrectos, tomó el mando del virreinato. Después, otra consecuencia fueron las conferencias de Punchauca. Siguiendo instrucciones reales, la nueva autoridad del virreinato peruano propuso nuevas conferencias de paz, las que se celebraron entre los meses de mayo y junio en la hacienda Punchauca, en el valle del río Chillón, en el camino de Lima a Canta. Esta vez, el virrey y el general argentino estuvieron frente a frente, recordaron viejos tiempos, ambos habían peleado juntos contra los franceses en Bailén, y trataron pues de llegar a un punto de conciliación sobre la base de la anterior propuesta, la monarquía constitucional que había planteado don José de San Martín. El argentino, quien ya había tenido tiempo de desilusionarse en los meses transcurridos,
llegó a ofrecer al virrey el gobierno provisorio del Perú, mientras España despachaba, ¿no?, un príncipe europeo que quisiera gobernar. Pero José La Serna, quien sí abrigaba una ilusión, la de recibir pronta ayuda militar de la península, terminó rechazando el plan, puesto que implicaba, a fin de cuentas, el reconocimiento de la independencia del Perú. Otra consecuencia, salida de La Serna e ingreso de San Martín a Lima. La Serna tomó poco después una medida extraña, pero que respondía a una profunda lógica, basada pues en el conocimiento del país. Va a abandonar, ¿no?, la capital, ¿no?, con su ejército para hacerse fuerte en la sierra, donde se concentraba el 70% de la población y las ricas minas de plata. Atravesó Huamanga y Abancay, pero al fin, no, para al fin instalarse en el Cusco, la antigua capital del Imperio Incaico. Desde ahí, rodeado por las murallas prehispánicas y los grupos indígenas quechuas, gobernó por más de 3 años los restos del dominio español en los Andes. San Martín entró a Lima el 15 de julio. Era en ese momento una ciudad de 60.000 habitantes, inerme y confundida. La aristocracia, que no había seguido al virrey, se había refugiado en el fuerte del Callao, ¿no?, en el Real Felipe, o en los conventos, esperando pues lo peor, ya no de las tropas libertadoras, sino de los propios compatriotas. La plebe africana y los indígenas de los pueblos vecinos que guardaban resentimientos históricos contra sus amos. El pánico de los acomodados y el odio de los desarrapados impresionaron mucho al Libertador, quien acabó convencido de que la debilidad de la cohesión nacional en el Perú hacía del país un continente inadecuado para el régimen avanzado como el republicano. Después viene la proclamación de la independencia. Lima se encontraba sin la presencia del virrey, motivo por el cual los patriotas, liderados por San Martín, aprovechan la situación y finalmente proclamaron la independencia del Perú. ¿No? Bien, ahí está la fotito de la independencia, ¿no? Acá hay unos datos que también obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? A inicios de julio se va a dar el retiro del virrey José de la Serna. El 10 de julio, ingreso del Ejército Libertador a Lima. El 12 de julio, José de San Martín ingresa a Lima. El 15 de julio se decide la independencia del Perú en el Cabildo de Lima. El 28 de julio se da la proclamación de la independencia del Perú. Y el 29 de julio se da la juramentación de la independencia del Perú, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Ah? No, profesor. Muy bien. Entonces, a ver si sacan sus separatitas para poder resolver. A ver, la práctica. ¿Mm? Ay, ay, ay.
¿Estamos listos? A ver. Solamente hay 14 alumnos. Bien, les preguntaba si ya están listos, chicos, para desarrollar la práctica, o todavía están buscando sus separatas. Profesor, Dígame. que sí estoy lista para la separata. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿Ernesto está listo? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Profesor. Listo. Vamos a empezar entonces. Dice la pregunta número 1. Marino británico que realizó 2 expediciones al Perú antes de la llegada de don José de San Martín entre 1818 y 1819. Tomás Cochrane. Tomás Cochrane. Muy bien, Cochrane. Ahí está, muy bien. Ese es, acuérdate, Cochrane es Cochrane, ¿ya? El número 2. El ejército de los Andes, preparado en Cuyo, se formó sobre la base del... ¿De qué ejército? Regimiento Granaderos a Caballo. No, pero ¿a quién pertenecía? ¿A quién pertenecía? ¿A qué ejército? ¿Dónde los preparó? Al ejército chileno. Argentino. Acuérdate que él preparó a ese regimiento de granaderos a caballo, pero la mayoría, ¿quiénes eran? Argentinos, bueno, eran del ejército argentino, ¿ya? Ejército argentino, entonces. Muy bien, número 3. En la conferencia de Punchauca, San Martín propuso a la Serna ¿qué le propuso a la Serna, San Martín? ¿Qué le propuso a la Serna San Martín? El retiro inmediato de las tropas. No. Otra cosa más que venía justamente por eso, acá, San Martín. ¿San Martín para qué venía al Perú? ¿Ah? ¿Qué quería? ¿Independizarlo? Claro, el reconocimiento de la independencia del Perú. El reconocimiento de la independencia del Perú, eso quería. Bien, la número 4. Se suscribió el acta de la Declaración de la Independencia del Perú, cuando se suscriba, aunque ahí no está, creo, pero la misma acta fue redactada, el acta, ya se sabía, ¿no?, que se iba a independizar, pero el acta se suscribe el 28 de julio de 1821, ¿ya? El mismo 28 de julio de 1821.
Anoten, anoten. Número 5. La victoria de más importancia del ejército de San Martín en el Perú se realizó en... La victoria de más importancia del ejército de San Martín en el Perú, ojo, se realizó en... Fue en la sierra, a gran altura. ¿Dónde fue? Fue Tete, pégale, pégale, que ya fue. En Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco fue. Vamos a la número 6. Dice, fue enviado por el virrey Joaquín de la Pezuela para detener el avance de los patriotas liderados por Álvarez de Arenales en la sierra. ¿A quién envió? ¿A quién envió? ¿A Diego? ¿A Diego de qué? De Orrelli, muy bien. Ahí está. La número 7 dice, en la conferencia de Miraflores, a los representantes de San Martín se les propuso ¿qué se les propuso? O sea, los españoles que le propusieron, ¿no? A San Martín, o a los representantes, ¿no? De San Martín. ¿Ya le encontraron? Bien, acá le propuso aceptar la Constitución de 1812. Se había llevado allá en España, ¿no? Aceptar la Constitución de 1812. O sea, la Constitución de Cádiz, pues, ¿no? Número 8. Las corrientes libertadoras marcharon ¿hacia dónde se fueron?
Si tenían ahí, por ejemplo, ellos llegaron, ¿no?, a la bahía de Paracas. ¿Dónde está Paracas? Por ahí de Paracas pasaron a Huaura, de Huaura pasaron a Lima, ¿no? Entonces todo eso pertenecía ¿a dónde? Pertenecía a la sierra, a la Amazonía, a la sierra venezolana, al Alto Perú, ¿o a dónde pertenecía? Hacia el litoral costeño. Jóvenes, litoral costeño. Ya, esta sí está ahí, ¿no? A ver, dice, la logia que fundó San Martín se denominó, ¿qué logia fundó San Martín? Lautaro. Lautaro, pues, claro, la logia Lautaro, ahí está, ¿no? Y la última dice, San Martín inició su carrera militar en... ¿Dónde inicia su carrera militar y peleó allá en Perú. Europa? No, Ah, España. claro, en España. En España inicia su carrera militar. Muy bien. Alguien que no haya copiado las respuestas, no haya estado atento, ha estado un poco adormecido, ¿no? Con sueño, con frío, así como yo, que tengo frío. ¿Ah? ¿Sí? A ver.